¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio número 1 del segundo examen parcial del año 2022. En cierta economía se conoce la siguiente información. Tenemos B asterisco igual a A asterisco más 2000, A minúscula es igual a 0,1 y D asterisco es igual a 5000. La demanda de dinero responde a la siguiente ecuación. L sub D igual a 2 por I menos 20.000 por tasa de interés. El nivel general de precios del periodo considerado es 2, en tanto por 1. Seleccione la acción que considere correcta. La opción, ¿qué acción? ¿Qué opción? Está mal. Opción. Opción que considere correcta. Bueno. El coeficiente de reservas totales que mantienen los bancos es igual a, y acá tenemos las distintas opciones, 2,5, 0,4, 2, 0,5, ninguna opción es correcta. Bueno, B asterisco, ¿qué es? Es la base monetaria nominal. A asterisco es el circulante. A minúscula sería la relación efectivo-depósitos, que es igual a 0,1. D asterisco serían los depósitos en términos nominales que tienen un valor de 5.000. La demanda de dinero responde a la siguiente ecuación. L sub D, bueno, acuérdense que L sub 1 es 2 y el numerito que acompaña la tasa de interés en la demanda de dinero es L sub 2. El nivel general de precios del periodo considerado es 2, o sea, P es igual a 2 en tanto por 1. Si en el año base el índice es igual a 1. El coeficiente de reservas totales que mantienen los bancos. O sea, si me piden el coeficiente de reservas totales, o lo que es lo mismo el porcentaje de encaje, es R sub T, que sabemos que es una parte del encaje legal, el porcentaje de encaje legal, y la otra que tiene que ver con lo que guardan los bancos en exceso. ¿Cómo podemos averiguar ese valor? Tengan en cuenta que la base monetaria es circulante más reservas. Entonces, comparando, podemos deducir que las reservas valen 2.000. Muy bien. Por otro lado, sabemos que la relación efectivo-depósitos es A, o sea, el circulante, A asterisco, o sea, el circulante en términos nominales, dividido los depósitos en términos nominales. Esto está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Y recordemos que en la consigna nos informan que la relación efectivo-depósitos es 0,1. Bueno. Pero sabemos que los depósitos valen 5.000, entonces reemplazamos donde dice de asterisco, ponemos 5.000 y podemos encontrar que el circulante es 0,1 por 5.000, por lo cual el circulante en términos nominales vale 500. El porcentaje de encaje sería el cociente entre las reservas y los depósitos, ambos en términos nominales. Pero las reservas, de acuerdo a lo que habíamos mencionado, podemos observar que valen 2.000 y los depósitos valen 5.000. Entonces, en este caso, podemos encontrar que el porcentaje de encaje o el coeficiente de reservas totales es igual a 0,4. Fíjense que esto no nos va a servir tanto para resolver este inciso, pero sí para el otro.
para el siguiente. El B dice, la base monetaria en unidades monetarias corrientes es igual a la base monetaria, o sea, la base monetaria circulante más reservas. El tema es que yo sé que las reservas valen 2.000 y no conozco el valor del circulante, pero como teníamos la relación efectivo-depósitos, que es el circulante en términos nominales dividido los depósitos en términos nominales, entonces hemos hallado que el circulante es 500, por lo cual la base monetaria nominal circulante más las reservas en términos nominales, el circulante es 500, las reservas habíamos deducido que eran 2.000, la base monetaria nominal es 2.500. La abscisa al origen de la LM que describe el equilibrio del sector monetario es igual a... Bueno, entonces la demanda de dinero es esta que observamos aquí. Habíamos indicado cuál es el valor del E sub 1 y cuál es el valor del E sub 2. La ecuación de la LM, ¿cuál es? Y LM es igual a M asterisco sobre P sobre L sub 1 menos L sub 2 sobre L sub 1 por tasa de interés, o si no, lo que podemos hacer es igualar la demanda de dinero en saldos reales con la oferta monetaria nominal en términos reales. Por un lado, nosotros sabíamos que la base monetaria era 2.500. Podría calcular el multiplicador monetario y hago el producto del multiplicador monetario con la base y obtengo la oferta monetaria. Si no, sabemos que la oferta monetaria nominal es el circulante más los depósitos. El circulante lo conozco, los depósitos también, y obtenemos que la oferta monetaria nominal es 5.500. Entonces, el tema es que esto es la oferta monetaria nominal. Yo necesito la oferta monetaria real. La oferta monetaria real es la oferta monetaria nominal sobre el nivel de precios. Y me acuerdo que tengo que multiplicar por la base correspondiente. En la información que nos daban en la consigna, sabíamos que P es igual a 2 y en el año base vale 1. Por lo cual, la oferta monetaria en términos reales sería la oferta monetaria nominal, que es 5.500, dividido el nivel de precios, que P vale 2, o sea, P es igual a 2, y la base, recordemos que es en tanto por 1, por eso multiplicamos por 1. Esto lo vamos a igualar a la demanda de dinero, que también está en saldos reales. Entonces nos quedaría 2 por el nivel de ingreso menos 20.000 por la tasa de interés. Lo que vamos a hacer es despejar el nivel de ingreso. Noten que nos quedaría 2.700 más 20.000 por tasa de interés igual a 2 por I. Y ese 2 que está multiplicando al nivel de ingreso va a pasar dividiendo. Por lo cual la LM sería entonces, la ecuación de la LM sería 1.375 más 10.000 por I. Nos piden cuál es la abscisa al origen. Recordemos que la LM, la ecuación de la LM, nos muestra dos componentes. Por un lado tenemos la abscisa al origen y por el otro lado tenemos la pendiente, que sería el numerito que multiplica la tasa de interés. Entonces hemos encontrado que la constante, o sea, la abscisa al origen, es 1.375. Marcamos cuál es la opción correcta. Muy bien. Sigamos con el otro ejercicio. Ejercicio número 2. Indica lo siguiente. El sector externo de un país está caracterizado por las siguientes ecuaciones. Tenemos X igual a 8.000
H, que es igual a 4.000 más 0,5 por el ingreso disponible, E, que es igual a 4.000 menos 2.000 por tasa de interés, T, que serían los impuestos, igual a 5.000 más 0,5 por el ingreso. Bueno, X hacía referencia a las exportaciones. Estas son las exportaciones autónomas. H serían las importaciones que tenían una componente autónoma, que sería H sub 0. A su vez también dependían del ingreso disponible. Y acá lo que teníamos, el valorcito que multiplica el ingreso disponible, no es otra cosa que la propensión marginal a consumir bienes importados, que como sabemos se encuentra entre 0 y 1 y es menor que B, que es la propensión marginal a consumir. Asimismo, las importaciones también dependen de lo que es el tipo de cambio real. En este caso no observamos eso, por lo cual vamos a considerar que H sub 2 es 0. E es la inversión neta externa. Tenía una componente autónoma y por otro lado tiene su pendiente que es negativa, que es D. T serían los impuestos que tienen una componente autónoma que sería T sub 0 y la alícuota impositiva que es T minúscula. Obtenga la ecuación de la curva de equilibrio externo de la IE. Bueno, la fórmula de la IE, por un lado vamos a ver que tenemos 3 términos menos X sub 0 menos H sub 0 menos E sub 0 más H sub 1 por T sub 0 sobre H sub 1 por 1 menos T menos H sub 2 sobre H sub 1 por 1 menos T por el tipo de cambio real. Recuerden que también podemos escribir al tipo de cambio real de esta manera. Tipo de cambio nominal sobre el nivel de precios es lo mismo que poner el tipo de cambio real. Menos D sobre H sub 1 por 1 menos T por la tasa de interés. Entonces reemplazamos los valores correspondientes, ya habíamos identificado en las ecuaciones cuál era el valor de los parámetros y reemplazamos. Al hacer esto, recordemos que D lo estábamos tomando con el signo negativo, por lo cual acá tenemos menos D, pero D ya es negativo, por lo cual menos por menos se hace más. Entonces la curva de equilibrio externo, la ecuación en particular es I igual a 10.000 más 8.000 por tasa de interés. B. Cuando el sector externo está en equilibrio a una tasa de interés doméstica del 50%, el saldo de la balanza en cuenta corriente es igual a... Cuando el sector externo está en equilibrio, estamos hablando de un punto sobre la curva de equilibrio externo. Recuerden que la condición de equilibrio para obtener la curva de equilibrio externo es X menos H igual a E. O sea, las exportaciones menos las importaciones es igual a la inversión neta externa. Por lo cual podríamos haber reemplazado esa tasa de interés doméstica en la inversión neta externa y sabemos que este es el saldo de la balanza en cuenta corriente, pero va a ser igual a la inversión neta externa si es que el sector externo está en equilibrio, por lo cual ya al reemplazar el valor de la tasa de interés en la inversión neta externa voy a poder saber cuál es el saldo de la balanza en cuenta corriente, sería 3.000. Bueno, si no, la otra opción, que es un poquito más larga, es simplemente obtener el nivel de ingreso de equilibrio para una tasa del 50%, entonces acá vamos a reemplazar 0,5 por 8.000 más 10.000 para obtener el nivel de ingreso de equilibrio en la curva de equilibrio externo. Bueno, los impuestos... Recuerden que la ecuación de los impuestos es T igual a 5.000 más 0,5 por el ingreso. En este caso reemplazamos por el nivel de ingreso cuando la tasa de interés es del 50%, que el valor del ingreso es 14.000, entonces los impuestos nos quedarían igual a 5.000 más 0,5 por 14.000, lo cual es 12.000.
Para sacar el saldo de la balanza en cuenta corriente, que son las exportaciones menos las importaciones, bueno, las exportaciones recordemos que es una constante, eran 8.000, pero las importaciones tienen una componente autónoma y más una parte que depende del ingreso disponible. Entonces vamos a tener que calcular el ingreso disponible. Recordemos que el ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos. Entonces el ingreso de equilibrio en este caso es 14.000 menos los impuestos que tienen un valor de 12.000, eso resulta 2.000. Entonces las exportaciones menos las importaciones sería 8.000 menos las importaciones. Pero las importaciones dependen del nivel de ingreso disponible, los reemplazamos en la ecuación, entonces nos quedaría 4.000 más 0,5 por 2.000. Esas son las importaciones, mientras que las exportaciones tienen un valor de 8.000. Hacemos la diferencia y obtenemos que es 3.000. Entonces acá hemos mostrado dos alternativas para calcular el saldo de la balanza en cuenta corriente. Noten que dicho valor no se encuentra entre las 4 primeras alternativas, por lo cual ninguna opción es correcta. Si la inversión neta externa autónoma aumenta en 1.000, cualquiera sea el valor de la tasa de interés vigente en el país, entonces la nueva abscisa al origen de la curva de equilibrio externo es igual a... Bueno, entonces la inversión neta externa autónoma aumenta en 1.000. La variación de la inversión neta externa es 1.000. O si quieren podríamos escribir que E sub 0' va a ser E sub 0 más su variación. Veamos la ecuación de la inversión neta externa. El valor de la constante es 4.000, entonces quiere decir que se fue a un valor de 5.000. 4.000 más la variación que es de 1.000, entonces la nueva inversión neta externa autónoma tiene un valor de 5.000. ¿Cuál será la nueva abscisa al origen de la curva de equilibrio externo? Bueno, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Tenemos la ecuación de la curva de equilibrio externo y podríamos reemplazar el nuevo valor de la inversión neta externa autónoma y obtener entonces nuevamente la curva de equilibrio externo y la constante es la abscisa al origen. Y entonces identificamos dicho valor. Otra alternativa es tener en cuenta lo que es un multiplicador de la inversión neta externa. Entonces, ¿cómo cambia el nivel de ingreso cuando aumenta en un peso la inversión neta externa? Muy bien, entonces acá me faltaría agregar el multiplicador de la inversión neta externa. ¿De dónde leíamos ese número? Habíamos dicho que era la derivada. En este caso teníamos que ir a la ecuación de la curva de equilibrio externo y teníamos que derivar con respecto a la variable que teníamos en cuenta. Entonces sería la derivada de I con respecto, en este caso, a la inversión neta externa autónoma. Bueno, pero ¿cuál es el número que multiplica la inversión neta externa autónoma? Fíjense que tenemos menos 1 por la inversión neta externa sobre x sub 1 por 1 menos t, por lo cual el multiplicador sería menos 1 sobre h sub 1 por 1 menos t. Lo que hacemos es reemplazar por los valores que tiene tanto h sub 1 y t. Entonces nos quedaría 1 sobre 0,25 y eso es igual a menos 4. Entonces, ¿cómo cambia el ingreso cuando aumenta en un peso la inversión neta externa? En realidad lo que quiere decir es que el ingreso disminuye en 4 pesos por cada peso que se incrementa la inversión neta externa. Bueno. Entonces, ¿cómo encontramos cuál es la variación del ingreso? Este multiplicador, o sea, cómo cambia ahí cuando cambia
La inversión neta externa es igual a menos 4. Esto está dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. Entonces nos quedaría que la variación de I es igual a menos 4 por la variación de la inversión neta externa. Pero la variación de la inversión neta externa, ¿cuánto es? Es 1000. Por lo cual sería menos 4 por 1000. La variación del ingreso sería menos 4000. Entonces la nueva curva de equilibrio externo va a ser la que ya teníamos, la nueva ecuación de la curva de equilibrio externo va a ser la que ya teníamos, más la variación del ingreso. O sea, va a ser 1000. Si quieren esto lo podemos escribir así, para que quede más claro. Escribamos cuál es la ecuación de la curva de equilibrio externo. Era 10.000 más 8.000 por I. Más la variación de I. Pero la variación de I es menos 4000. Bueno, 10.000 menos 4000 sería 6000, más 8000 por tasa de interés. Entonces, la nueva curva de equilibrio, la nueva ecuación de la curva de equilibrio externo, ¿cuál es? Es 6000 más 8000 por la tasa de interés, donde la constante es la abscisa al origen y la pendiente es el numerito que multiplica a la tasa de interés doméstica. Por lo cual observamos que es 6000 y marcamos cuál es la alternativa correcta. De este modo hemos visto un ejercicio de sector externo, en el cual hemos obtenido la ecuación de la curva de equilibrio externo. Por otro lado, debíamos averiguar para una tasa de interés específica cuál era el valor del saldo de la cuenta corriente, saldo de la balanza en cuenta corriente, que habíamos visto que podíamos tomar dos alternativas, calcular el valor de la inversión neta externa o hacer la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, y en este caso hemos visto el multiplicador de la inversión neta externa autónoma para poder obtener cuál sería el cambio o la variación en el nivel de ingreso.